28 de septiembre del 2009. Esto se hace con la idea de pues, mejorar lo que es en sí la imagen del grupo, proyectarnos más que todo fuera de Zaragoza ya también. Lo que queremos con esto es darnos a conocer y también el hecho de que queríamos tener todo legalizado a partir también de todo lo que es el sistema de facturación, ya que nosotros... Hasta ahí se saturó. Y como but she's talking that right now she's going to start to talk about the legal process to become a cooperative, a legal cooperative. So in that way, when you become a cooperative, with the support of the government, you can, I mean, no giving money, but giving training and, you know, at some point being part of this institution where all the community cooperatives are part. So she's explaining that the goal with this was to have the opportunity to offer to do like social marketing, so they can bring their handmade craft outside Zaragoza, especially or outside the country. And so she's going to explain why they changed the name. Entonces, fue a partir de ese momento en el cual se hace lo que es el cambio de nombre, lo que explicaba antes María Julia, que después de pasar de ser, bueno, de llamarnos María del Pilar, cambió el nombre de la cooperativa y Okay. So this is the shorter name, but I'm going to translate it. So before, how Maria Julia said, the name was Association Women and Community, Maria del Pilar from Zaragoza. Now, because it was a requirement to become a legal cooperative, the name is Association Cooperative of Industrial Craft and Marketing Production, and also Saving and Credit Women and Community from Zaragoza, from Limited Responsibility, and this is the shorter name, so it's easier to say ACOMUJERZA. But yeah. What does CRL stand for? Limited responsibility. Limited responsibility. It's like incorporated. Got it. Okay. Entonces, fue a partir de ese momento en el cual se da lo que es el cambio del nombre, y también fueron 15 socios fundadores con los cuales se inició la cooperativa. Hay que aclarar que no todos los socios son empleados. De los 15 somos 6 personas las que permanecemos acá, que somos empleados de la cooperativa, y las demás personas solo son personas aportadoras. Cada socio de la cooperativa aporta lo que son $3 mensuales, ¿verdad? Es una cuota mínima con la cual estas personas están contribuyendo a lo que es el capital de la cooperativa para que se ponga a trabajar dentro de la misma. So she's explaining that in 2009 they changed one of the requirements to become legal cooperative was to change the name, but also to start the project or the cooperative. They had to have at least 15 members. So she's explaining that officially, like staff that is permanently here working in the project is 6 people, and then the others are like collaborators and also associates. So all the members used to give $3 every month for saving, but of course with the economical crisis it's really difficult for them. For us can sound like, oh, $3 is like, you know, no more, like a few, but for them $3 can be a lot of money. And so what they are trying to do is, like, of course we can think, they want to do profit and, you know, grow, and of course they want to grow for the benefit of all the people in the project, but they also want to increase the saving, like the people can have this culture of saving at least a little bit of what they have. Entonces, son estas personas las que pasan permanentemente. De igual forma, los demás socios que no están dentro, que no trabajan dentro de la cooperativa, tienen sus trabajos, digamos, en otras empresas. Y fue hasta el 13 de enero del año pasado que recibimos lo que fue la personería jurídica, donde ya el proyecto está legalmente constituido y reconocido a nivel del país. Y pues estamos ahorita trabajando siempre en lo que es nosotros productos y servicios
para ofrecer en sí a la comunidad en general. Una cosa, solo va a hablar de la ¿cómo se dice? La directiva y también lo que tiene directiva. Y también tal vez en general pueda compartir la experiencia de trabajar en una fila y luego de trabajar aquí. Okay, so she's explaining that from 2009 to 2010, was a long process for them, like very slow to become officially a legal cooperative. So in January last year, they got their papers, and she's explaining that because now they have to have their own receipts. When they're selling something, they have to show everything, to be transparent, because they are part of this institution where, you know, so it was a long process, but now they have the official name. And I was asking her if she can talk also about the board of the project. They have a board. And also Esmeralda, she used to work in a factory before, so she can tell us the experience of, you know, coming from a factory to a project, a local project. De igual manera, fue en esa asamblea en la cual con la participación y el voto de todos se eligió lo que es una directiva o el consejo de administración, como le llamamos nosotros, y pues se eligieron a 7 personas dentro de esta cooperativa, la cual está formada por un presidente, un vicepresidente, un tesorero, una secretaria, un vocal y 3 suplentes. Y al final pues somos como todólogos, todos hacemos de todo acá, ¿verdad? Siempre permanecemos. Explaining that during the big assembly they have as a project, they had to vote for having a board, a project board. So they had 7 members in the board, and it's a president, a vice president, and then tesorero is the person who has the money, treasurer, and then all the other people. So, but I was telling her that all of them do the same work. So it's not a hierarchy. It's, you know, it's in this way. So they share the task. Okay. Siempre nuestro objetivo principal ha sido enfocarnos en sí en las mujeres, en proporcionar una alternativa y también en ser como una fuente, ¿verdad? Donde ellas puedan venir acá y poder proveer también a sus familias de una u otra forma con un ingreso monetario. So she's explaining that the main goal of the project, how Maria Julia already mentioned, is that they can offer opportunities for the women to get income, and that way they can support their families. And now she's going to explain the services they offer here. Entonces lo que queremos es que las mujeres tengan una fuente de ingreso realizando un trabajo dentro de la cooperativa, y pues estas puedan aportar económicamente a sus familias, y las que tienen esposos pues que puedan también apoyar en esa parte económica siempre a los esposos, y de una forma u otra también estar siempre pendiente de lo que es su familia, sus hijos, siempre en cuidado de esto, y eso es lo que se busca. So they're direct beneficiaries, how do you say? Beneficiaries. Are the women, but of course, in the way that the women get income, they can also support their families, in the case of the women who has husbands, and sometimes the husbands don't have jobs, they are supporting the family, and yeah. Bueno, estas mujeres pueden realizar lo que es trabajo ya sea en el área de confección, puede ser en el bordado o también en el área de cocina, ¿verdad? So the women work in the they have two big services, working in the sewing part of the project, and then in the services of food, offering food for NGOs or other people who come here and they order a big amount of food. Que son como las 3 áreas en las cuales, las 3 áreas principales en las cuales se está trabajando, ya que por el rubro del proyecto que nos dedicamos a lo que son productos y servicios, son nuestras principales fuentes de ingreso también, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la manera de que siempre la cooperativa tenga trabajo constante, y en esa medida también nosotros poder proporcionar trabajo a las mujeres. So she's explaining that they have to work hard
every day to find, people who can order food or who can be interested in the work there, like more demand, right? I always say that like social marketing, because marketing can be a word for globalization and all that kind of thing. But this is a project, community projects that are more like projects for solidarity. And so they're doing network with, in a solidarity way with other NGOs and, Community solidaridad. Exactly. También lo que buscamos es fortalecer las capacidades de las mujeres, especialmente en el área de corte y confección, ¿verdad? Ya que no todas las mujeres socias saben lo que es el oficio de corte y confección, entonces lo que se busca también es ir reproduciendo estos conocimientos en la medida de que esto también en el futuro nos puede ayudar a tener más mano de obra calificada para el momento pues de tener trabajos o pedidos grandes como lo que es los uniformes también. So she's explaining that not all the women, the new women who join to the project know how to do, for example, the sewing, and some of them just know how to embroider. So she's explaining that one of their objectives is all the time being improving or fostering the skills of all the women. So in that way, everybody can have work. For example, with the project of the uniforms, right? Like right now, it's just the 6 women who work here who are doing all that because the other women don't know. So they try to do workshops constantly or very often so that the other women can develop skills. También hay una parte de lo que es la cooperativa en el cual se busca lo que es el estímulo del ahorro de cada socio, lo que mencionábamos anteriormente, los $3. Es una aportación, pero a la misma vez en sí lo que se busca no es en sí capitalizar el dinero, sino que todos los socios, estas mujeres tengan un estímulo o que puedan tener una práctica en sí del ahorro, como en un banco, ¿verdad? En vez de llevar su dinero a un banco, que lo hagan dentro de la cooperativa y pues que esto se haga como un hábito que a la larga quien lo beneficia siempre es a ellos. So she's explaining that the part of saving, like the work that the cooperative is doing for saving, it's not for making profit and becoming millionaires, but the good point is that the women, the people in the project can start like practicing the saving and learning about that and they don't have to go to the bank and put the money there and lose the money there, so they can do it here in the local project, in the local cooperative, and the benefit will be for them. Y también dentro de esta área tocamos lo que también es el punto de los préstamos. Nosotros como cooperativa también se decidió que se podían hacer préstamos a los socios también, ¿verdad? Todo y cuando también cumplan con los requisitos, ¿verdad? Para poder cancelar el préstamo, pero con un interés módico que solo es del 1.5%, cuando en el banco se paga el 13% por el préstamo. Entonces, estos préstamos, bueno, también debe de ser solicitado por las socias con anticipación para luego el consejo estudiar el caso también, ¿verdad? Y pues estos préstamos pueden ser para mejoras en sus viviendas, para cubrir algún gasto personal o consolidar deudas dependiendo de para lo que ellas necesiten. So she's explaining that also the cooperative offers loans, like for the members of the cooperative, that makes sense? Loans, like money. And of course she's explaining that what they do is that they just have the interest of 1.5, like comparing with the banks, that is 13 of the interest. So this is also just for like giving at some point supporting the women. So she said that the people who ask for a loan, they have to follow all the requirements of the cooperative and to be transparent, right? And then the board study the case, and depending for what they need the money, they
they give the loan. And yeah, but they have all the, like, you know, a whole process for. Pero todo lo